Cucurrucucú cumple 70 años y vamos a ver cómo ha estado presente en la filmografía nacional. Y las musas sonideras llegan al teatro Esperanza Iris. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, qué alegría poder compartir esta hora cultural de la televisión mexicana con ustedes. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y en efecto nos vamos directo a la información con un tema muy importante, visibilizar, concientizar sobre las minorías. Los grupos vulnerables. Y para ello hay un proyecto que les vamos a presentar, se llama Los Colores de la Inclusión. Según la ONU, las mujeres son uno de los grupos sociales que más sufren violencia en el mundo. Y es que 129 millones de niñas en el mundo, no tienen acceso a la educación hoy en día. Y de todos estos, cada 11 minutos, una niña o una mujer es asesinada en su núcleo familiar. Con el propósito de concientizar y visibilizar los grupos históricamente vulnerables que sufren violencia y discriminación, el Museo Memoria y Tolerancia lanzará la publicación titulada Los Colores de la Inclusión. Este proyecto pues tiene el objetivo de seguir apoyando a la misión del museo, que pues para volverla a mencionar es difundir la importancia de la tolerancia, de la no violencia, la importancia de los derechos humanos. Esta publicación abordará la historia de grupos sociales que han luchado a favor del autismo, la discapacidad, mujeres, LGBT+, grupos etarios, discriminación, gordofobia, trabajadores del hogar y periodistas. Y que quieran saber de qué se trata, o sea, qué son estos grupos, por qué importan, por qué es necesario visibilizarlos, en qué situación están y sobre todo cuáles son las cifras, o sea, en qué punto estamos parados y paradas con respecto a la vulnerabilidad que enfrentan estos distintos grupos. Además, incluirá el contacto de asociaciones civiles para orientar y apoyar a estas poblaciones. Será una publicación digital y gratuita. Se podrá descargar y estará disponible en la página del Museo Memoria y Tolerancia a partir de la próxima semana. Noticias 22, Óscar Cortés. Les vamos a compartir una historia lamentablemente muy común. Más de lo que suponemos, este es el caso de Filogonio Naxín. Ser moreno y ser indígena de una comunidad, pues lamentablemente es lo que nos toca a veces, ¿no? Y no soy el único ni el primero, pues muchos de nuestros compañeros indígenas que aún seguimos resistiendo nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, pues nos ha tocado esta parte, pero yo creo que la parte principal es esto, pues, de denunciar, de señalar esos tipos de actos. El domingo 12 de marzo, aproximadamente a las 10 de la noche en la calle de Museo y Suchil, la llanta del vehículo que conducía Filogonio Naxín se dañó y rozó superficialmente un semáforo. Por la hora, su esposa e hijos decidieron ir a la casa de unos amigos que viven en la zona y él se dispuso a reparar el carro. Poco tiempo después, la patrulla MX 064-C1 de la alcaldía Coyoacán se acercó y comenzó a extorsionarlo. Al no entender que querían dinero, los policías llamaron a otros elementos quienes lo insultaron, amedrentaron, golpearon y privaron de su libertad. Se regresa a mí uno que era con tez más moreno y con una gorra, pero un señor ya más grande, ¿no? Y me dice, oye, cabrón, ven, dice, me empieza a jalar de este lado. Dígame, oficial, le dije, ¿no? Y él ya me dice, ¿qué onda? Dice, ¿cómo vamos a resolver esto? Dice, hay que arreglarlo ya, dice. ¿O qué quieres, que te lleven al corralón el coche? Y le dije, pues, no sé, le digo, como ustedes vean, le digo, yo lo recojo mañana. No, pues hay que arreglarlo, dice. Entonces eso como que puse nervioso también, y a raíz de eso, pues, dice, pues, entonces no, le dije, pues, entonces te va a salir más caro, me dijo. Le digo, espérense, yo tengo mis derechos, le digo, yo puedo reclamar mis derechos, y entre ellos me dicen, ¿tú qué sabes de derecho, pinche indio? Ya vámonos, ya empiezan a empujar y entre esos jaloneos pues ya me empiezan a golpear y todo, y que abren la patrulla y así como tal cual empiezan a empujar. Les digo, espérense, le digo, no sé. Y el otro lado pues, estaba de mis amigos, empieza a levantar su celular según para grabar los hechos
le arrebatan el celular y lo golpean al piso y le destruyen su celular. Filogonio Nassim señaló que fue esposado, metido a la patrulla a golpes y despojado de sus pantalones. Todo esto le ocasionó que perdiera el sentido, por lo que los oficiales llamaron a una ambulancia. Al llegar los paramédicos les indicaron que el pulso del pintor era elevado y tenía que ser trasladado a un hospital o al Ministerio Público. Al llegar a las oficinas conocidas como el COI 1 y COI 2, fue detenido y nuevamente amedrentado. Pues me dio miedo porque ya estábamos en manos de ellos, y ni cómo decirle, porque supuestamente pues ellos son las autoridades y la situación que nos someten en esta de abuso de autoridad, de someternos tanto física y tanto psicológicamente, de decir que ellos tienen el poder, ¿no? Y eso ya se dice, no, pues van a pasar con el doctor para que revise y ya después ya proceda las cosas, ¿no? Filogonio Nassim fue liberado y notificado de que tenía que pagar 28,000 pesos por daños. No se le entregó ningún documento del procedimiento. A pesar del miedo a las represalias, decidió denunciar en las redes el abuso de las autoridades. Me preguntan los datos de mi familia, de mis hijos y toda esta parte, pues es asombroso pues que ellos tengan todos nuestros datos y toda esta parte, lo que puede pasar detrás de eso, ¿no? Y ya saben dónde estamos, dónde vivimos, quiénes somos. Entonces sí, o sea, sí es un temor, tanto psicológicamente, que uno a veces ya no puede estar como tranquilo en las cosas, porque dice, ahora qué puede hacer, ¿no? ¿Qué puede pasar o qué puede uno generar? Noticias 22, Alberto Aranda. Hasta el momento el vehículo de Filogonio está desaparecido y espera la notificación de dónde se encuentra para poder pagar esta multa que se le ha impuesto, y sobre los golpes que sufrió y el abuso de las autoridades espera se haga justicia. Y bueno, una vez que pase esto y lo vean los médicos para atender sus lesiones, va a retomar la elaboración de la obra que le encargó el INAH para el Museo justamente Nacional de Antropología. Y cambiamos de tema porque el telón se levanta. Efectivamente, la meta es imaginar los futuros posibles. Los problemas de las artes escénicas siempre han estado, pero con la pandemia se abrió el espacio para reflexionar y buscar quizá posibles soluciones. El segundo concurso nacional de ensayo que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM se destinó para este fin. Se recibieron 30 textos, de los cuales 11 fueron seleccionados y publicados. Hemos tenido tiempo sí para reflexionar, pero aquello que reflexionamos lo podemos implementar, podemos cambiar las formas de trabajo, podemos eliminar la violencia en las artes escénicas. Todas estas inquietudes que finalmente son resultado de este diálogo que se ha abierto, se ha hecho público y abierto a través de la recepción de estos ensayos generados por la comunidad artística. Los autores que participan en el libro La necesidad de una reconstrucción, ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas, abordan problemáticas que hay en los modelos de creación, enseñanza, investigación, programación, gestión y gobernanza, así como las condiciones laborales y violencia de género. También habla algún autor que también es un egresado, pero del Colegio de Teatro, que es Humberto Trejo, atiende el tema del teatro aplicado, ¿no? El teatro como una forma de crear, pero además de reforzar la salud mental, lo cual también me parece que es una forma muy, muy importante o una manera de encontrarle nuevas posibilidades al teatro. A partir de este documento, el cual puede ser descargado de manera gratuita en la página que aparece en pantalla, se realizará un segundo foro para ver las posibles soluciones a estos problemas. Y del rock al jazz, a la ópera. Se pronostica mucha música para la temporada primaveral. Con más de 50 conciertos gratuitos, celebrará la Ciudad de México la llegada de la cálida y colorida estación del año a través del festival Noche de Primavera. Pues a tener un día, una jornada completa de conciertos de todos los géneros posibles, porque hay muchos, pero tenemos rock, jazz, hay bolero,
hip hop, música clásica, ópera, en fin, muchísima diversidad. En este festejo participarán más de 400 artistas, entre los que se encuentran Monocordio, Rey Pila, Los Panchos, Los Cojolites, Los Dandys y René. Y vamos a cerrar con un gran baile en el Zócalo capitalino, con más de 25 sonideras y sonideros que tienen pues ya una trayectoria, algunos incluso de 75 años, que son dinastías completas de sonideras, sonideros, como es Conga, La Changa y muchos otros más. Los eventos se llevarán a cabo el 25 de marzo a partir de las 12 horas de manera simultánea en 9 sedes del Centro Histórico de la Ciudad de México, como Plaza Tolsá, Santo Domingo, Guardiola. También vamos a estar en el Teatro de la Ciudad, en el Centro Cultural de España, con quienes hicimos sinergia. Todo esto lo pueden buscar en Cultura Ciudad de México, tanto en nuestras redes sociales como en la cartelera de la Ciudad de México, que es un evento pues familiar y, como siempre, gratuito y con muchísima diversidad para todas y para todos. No puedes venir a cambiar. Noticias 22, Óscar Cortés. Tenemos una pausa, hay cine en unos instantes. Y cine y música porque viene de la mano con Cucurrucucú Paloma. Julio López, esperemos que no la cante. Ya volvemos. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. La ciencia y tecnología al alcance de tu mano. Bueno, en términos de estadística tenemos más datos, tenemos más información, pero también implica un reto. Pepe Gordon y sus invitados nos despertarán la curiosidad e imaginación revelando los enigmas del universo. Escuchamos un sonido, es una liberación de energía. Uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas. La oveja eléctrica, martes, 21:30 horas. Mujeres activistas. Urgen políticas efectivas que prevengan, atiendan las violencias y las sancionen. Programación especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. Sigue recayendo en las mujeres el trabajo en casa y es una de las grandes divisiones que generan una brecha en muchos sentidos. Vamos a hablar de la brecha salarial. Lo primero que tenemos que fijarnos es en dónde están invirtiendo los gobiernos. ¿Cómo ha servido esa inversión institucional y hacia dónde se ha movido? Del miércoles 1 al viernes 31 de marzo, previo a Noticias 22. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Requiem de Mozart. Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Osla. Temporada 1. Escenarios. Nuevo concierto. Sábado, 16 horas. Llegó el momento de la marquesina en Noticias 22. Julio López se encuentra con Laura Barrera del otro lado del estudio. Bueno, pues hoy les vamos a hacer una especie de amalgama, de crossface, se dice en el lenguaje técnico, con Julio López, de música y cine, que bueno, son artes completamente hermanas y en este caso está muy interesante lo que nos has preparado, Julio. ¿Cómo estás? Laura, amigos de Canal 22, muy buenas noches. Pues sí, ya lo mencionaba Rafael, no voy a cantar, o bueno, veremos. Sí, vamos a hablar de una canción que está cumpliendo 70 años y que sorprendentemente ha sido utilizada por muchísimos directores alrededor del mundo. Vamos a ver de qué se trata.
No todos ubican el nombre de Tomás Méndez Sosa, pero casi todos los mexicanos ubicamos alguna de sus composiciones. Es un compositor fresnillense que creó Cucurrucucú Paloma, Paloma Negra, 3 días, La muerte de un gallero, Guapango Torero, Puñalada Trapera y muchas más. Este 2023, Cucurrucucú Paloma celebra 70 años de existencia. El autor la creó cuando tenía 23 años, como continuación de Paloma Negra. En el hecho muerto, mi papá me explicó la canción, me dijo, a ver, ven muchacho, te la van a preguntar muchas veces. Y me comenta que es un cuate, que sí, se muere de desamor por una fulana, le sigue llorando en el cielo y Dios le dice, pues, qué pecho, estás en el paraíso, no me hagas quedar mal, y lo reencarna en forma de paloma. Miguel Aceves Mejía fue el primero en interpretarla, pero Lola Beltrán la inmortalizó, primero en audio y luego en una película. Luego apareció en muchos filmes, como en Escuela de Vagabundos, ahí interpretada por Pedro Infante. Creo que la versión que más se ha escuchado en el mundo es la que canta Caetano Veloso, porque curiosamente 3 cineastas internacionales, Pedro Almodóvar, con Hable con ella, un director chino, Happy Together, y Moonlight, ganadora del Oscar 2017, también ponen a Cucurrucucú Paloma y casualmente es con la misma versión de Caetano Veloso. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Creada como un guapango, Cucurrucucú Paloma se ha traducido a más de 70 idiomas y se ha interpretado en diferentes géneros musicales. Tal vez quienes más proyección le han dado son los cantantes de ópera, como Javier Camarena, que le interpretó con Lila Downs en el Palacio de Bellas Artes, o el tenor Juan Diego Flores, que le integró como parte de su repertorio en una presentación en la Scala de Milán. Noticias 22, Julio López. Bueno, y no por nada tiene 70 años y sigue siendo interpretada, reversionada por cantantes masculinos, femeninos y de todas las generaciones, como Natalia Lafourcade, que también le dio una versión distinta. Y quisiera preguntarle a Rafa y a ti cuáles son sus versiones preferidas y yo les digo cuál es la mía. Bueno, yo coincido con lo que hablábamos, ahí mencionaba Julio, la versión de Juan Diego Flores, aprovechando sus dotes de tenor ligero, es impecable, y la otra no la quemo porque coincidimos con que es una de las mejores covers del Cucurrucucú. ¿Cuál es, Laura? La de Caetano Veloso en la película Hable con ella. Es otro registro el que le da Caetano Veloso de una canción que, bueno, sí es de dolor de por sí, pero menos bravía, sino más bien nostálgica, hacia adentro. Un poco justo decía eso Pedro Almodóvar, que él no entendía la canción hasta que la escuchó en Caetano Veloso, ¿no? Eso es lo que pasa para el público y para muchas otras personas. Sí, exactamente. Creo que es una canción que vamos a escuchar todavía por muchísimo tiempo. Julio, ¿nos tienes algo que tiene que ver con una cierta alquimia? Cuéntanos. Sí, una alquimia en muchos sentidos, porque se juntan talentos de todas partes de Latinoamérica e incluso de Europa. Es una película que se llama Brujería. Hay coproducción de México con Chile y también participa en una buena medida Alemania. Es una historia que habla sobre el poder, habla sobre la justicia, habla sobre los pueblos originarios y sobre la colonización, ¿por qué no? También es una película que junta todos esos temas y se estrena este fin de semana. Yo soy Christopher Murray, soy el director y co-guionista de la película Brujería y soy de Chile. Bueno, es una película ambientada a finales del siglo XIX en una isla remota de Chile llamada Chiloé y cuenta la historia de Rosa Raín, es una niña indígena que luego del asesinato de su padre va a buscar justicia a una organización de brujería llamada La Recta Provincia. Entonces, una película sobre el viaje de justicia de ella, pero también un viaje de conexión, digamos, con el mundo de la brujería y su propia identidad. Usted como alcalde debería ayudarme. Ayudarte es decirte las cosas como son. A tu papá lo mató un perro.
y a los perros no se les mete preso. Entonces me pareció que este hecho de la historia de Chile, que está documentado y que están los textos de los juicios, me pareció como tan interesante, tan enigmático, tan único también de la historia del país, que siempre tuve la inquietud de trabajarlo cinematográficamente, digo, sobre todo porque creo que resuenan problemáticas muy contemporáneas, como tú dices, no solamente de Chile, sino de Latinoamérica, México, donde el proceso de la colonización fue tan violento. Y justamente esta organización de brujería, llamada la Recta Provincia, es una organización de resistencia, llamemos territorial, frente a los proyectos colonizadores que son parte de la historia de América Latina en general. Entonces, yo creo que es un hecho bien fascinante, bien enigmático, bien cautivador, pero a la vez también propone reflexiones que yo creo que resuenan contemporáneamente en nuestros países. Quiero estar aquí y quiero ayudar. Entonces también yo creo que la Recta Provincia y la brujería funciona también como un sistema de defensa frente también a esta justicia diferenciada que deja crímenes en impunidad y en ese sentido el viaje a justicia para mí era muy relevante, ¿no es cierto? Cómo poder hacer justicia por su padre, pero también con ella, en términos de quién es ella. Yo creo que ahí hay un tema también relevante que es como la justicia con uno mismo también. Yo creo que la lógica de la colonización es un proceso que sigue vigente. Hoy en día en Chile la violencia contra comunidades indígenas que se relaciona con persecución policial, con tortura en cárceles, con expropiación de tierra, con abuso económico, es decir, como con abusos legales. Es decir, hay todo un proceso como bien duro que se sigue manteniendo. Bueno, pues ya vimos algunas escenas. Es una invitación muy tentadora la de brujería. Sí, Laura, definitivamente es un director al que hay que seguir muy de cerca, porque en el cine chileno se están haciendo muchísimas cosas, ¿no? Aquí participa un poco Pimienta Films, que es encabezada por Nicolás Celis, ¿no? Productor de Roma y otras películas, y por el otro lado está Fábula, que ahí tenemos a los hermanos Larraín, que también han estado, digamos, en los premios Oscar con proyectos muy interesantes, y digamos que estos dos países están haciendo cosas muy interesantes en conjunto. Pues muchas gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana, este mismo día, el jueves, y también Marquesina el domingo. El domingo cambiamos de horario, ahora es a las 8 de la noche, pero ahí estaremos. Desde la semana pasada, apunten bien el horario para que no se pierdan un capítulo más de Marquesina. Rafa, ¿cómo ves? Muy interesante, ya está apuntado 8 de la noche. Yo tuve una premonición que iba a ser a las 8 de la noche la Marquesina, como debe ser los domingos en nuestro Cine MX. Y ahora vayamos en busca de la inspiración de la mano de las musas sonideras. El Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris se prepara para recibir toda la magia del ambiente sonidero. Allí se le rendirá un homenaje a una de las pioneras de este fenómeno social y musical, Guadalupe Reyes Salazar, la Socia. Ella comenzó a tocar en el barrio de Tepito en los 60s y 70s, fue maestra de muchos sonideros, amiga de los músicos de La Matancera, un personaje emblemático del barrio y del baile también. Creo que recorrió o acompañó a Ramón en los primeros pasos, es una maestra de verdad. El homenaje estará a cargo de la colectiva Musas Sonideras, quienes se han encargado de alzar la voz y darle visibilidad a las mujeres a través de la música. Era muy invisibilizado el tema de las mujeres sonideras y creo que eso hizo que muchas no se atrevieran, ¿no? Sin embargo, existió Sonido La Socia en los años 65, ¿no? Que se atrevió y que ella dicen que no mandaba saludos, ¿no? Que después vinieron los saludos. Y a quien tomamos las musas sonideras como ejemplo y como bandera. Pero, ¿qué tan difícil ha sido sobresalir en el ambiente sonidero? Siempre nos querían minimizar cuando sabemos que podemos hacer mucho, ¿no? Hablando de las mujeres sonideras, pues también, ¿no? Pues cómo les gritaban, no uses a la cocina, pero estamos viendo y están viendo que las mujeres también pueden hacer todo esto del mundo sonidero, porque hemos visto mujeres cargando baffles, cargando cables, conectando un sonido.
Hubo críticas amarillistas, cómo se atreven a subirse a un escenario, ¿no? Siendo señoras, siendo gorditas, chaparritas y además esas críticas de, lo hacen bien a pesar de ser mujeres, ¿no? O sea, es la palabra y la frase que más así de, o sea, ¿qué estás queriendo decir, no? Que lo hago bien a pesar de ser mujer. Soy un ser humano y todos somos seres y creo que todos tenemos la capacidad para hacer las cosas. A pesar de que pues no nos quieran en sus espacios, ya nos fuimos por otros lados, nos fuimos a buscar otros espacios. Eso nos obligó y qué bueno, porque el que busca encuentra. Y encontramos otros espacios donde podemos sonar y gracias a eso hemos tocado en las universidades, hemos tocado en los recintos, hemos tocado en grandes escenarios como el Cervantino, pero fue porque nos voltearon a ver. La cita es este sábado 18 de marzo a las 19 horas. Los boletos se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster. Con información y texto de Gustavo Carmona, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues por otro lado, hay un proyecto, fíjense, para resucitar al Prometeo moderno. ¿Y quién creen que está detrás de él? Bueno, pues Guillermo del Toro. Es curioso que el cineasta mexicano Guillermo del Toro siga involucrándose en proyectos que antes ya se han filmado. Acaba de ganar un Oscar por Pinocho y ahora se dio a conocer que ya alista una nueva versión de Frankenstein. La novela de Mary Shelley gira en torno a un científico que busca jugar con el concepto de la muerte y descubrir si es posible crear vida utilizando la ciencia. El Dr. Frankenstein se empieza a obsesionar con su experimento y realiza todo tipo de prácticas con tal de conseguir su objetivo. Al final, logra animar a su creación, un ser humanoide con aspecto repulsivo. Los rumores apuntan a que el actor Oscar Isaac o Andrew Garfield podrían ser los protagonistas. Antes, actores como Boris Karloff y Robert De Niro se enfundaron en la piel de este monstruo. Noticias 22, Julio López. Esta noche en Debate 22, Edgardo Buscaglia acompaña a Jacaranda Correa para despejar la incógnita de si el maxiproceso en México es viable. No se pierdan esta conversación al término de Noticias 22. Invitación con la que nos vamos a una brevísima pausa, pero tenemos mucho más al volver. Regresamos enseguida. Festival contra el silencio, todas las voces. Ganadores 2022 presenta Las Colonias. Se dice por ahí que los menonitas no tienen tiempo de escribir historia. Porque ellos su vida es trabajar, trabajar y trabajar. Nuestra doctrina religiosa dice que la mujer se tiene que someter al hombre. Semillas, el legado de la tierra. Cuidando las semillas, estoy contribuyendo a cuidar la vida. Estamos hechos para el maíz. Nuestros hijos pues se acostumbraron a hacer, a comer, estar en el campo. Cinema 22 Mexicano, jueves 22:30 horas. La ciencia y tecnología al alcance de tu mano. Bueno, en términos de estadística tenemos más datos, tenemos más información, pero también implica un reto. Pepe Gordon y sus invitados nos despertarán la curiosidad e imaginación revelando los enigmas del universo. Escuchamos un sonido, es una liberación de energía. Uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas. La oveja eléctrica, martes 21:30 horas. MX Nuestro Cine, la cinematografía mexicana de todos los tiempos. Por el triunfo de nuestra causa. La causa es lo que importa. Sintonízalo a través de TV Abierta, 22.2, Megacable, Sky, Dish, yo lo decía. Easy, Total Play. ¡Claro! Como que eso es música. Por MX Nuestro Cine. ¿A
Aquí se habla sobre lo que todos saben o creen que saben y nadie se atreve a contar. Borges, muchas de sus traducciones no fueron hechas por él, sino por la madre. De los temas de la épica, la historia y los griegos lo pintaron las mujeres. Lenguaje, curiosidades, entretenimiento, ciencia, arte, cultura, de una forma amena, clara y divertida. Algarabía TV, viernes, 21 a 30 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué horas son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Esta propuesta artística que nació en Nueva York ahora ha encontrado el camino a casa. Galería Adhesivo Contemporary abre sus puertas en la Ciudad de México con una primera exposición titulada Camino a Casa, 10 piezas que fueron creadas durante la pandemia por la artista norteamericana Deborah Brown. Durante la pandemia decidí estructurar el programa, empecé a hacer shows con más continuidad, traer artistas internacionales. Después de varios años viviendo en México me di cuenta que eso era justo lo que faltaba, un poco una galería o un espacio que uniera artistas nacionales con artistas internacionales. El proyecto Adhesivo surgió en 2016 en Nueva York como una revista y pronto realizó exposiciones. Para su inauguración en México, presenta la propuesta de Deborah Brown, una decena de pinturas realizadas durante la pandemia y las cuales reproducen escenas en Brooklyn y California. Presentan la sombra de la autora y su perro en espacios urbanos saturados de color. I saw my shadow cast along the sidewalk with my dog next to me, and I thought the image reflected our isolation, the sense that we might be very ephemeral in the world and just represented maybe by a shadow crossing the landscape. So that gave me the idea for these paintings. I also grew up in Southern California, in Los Angeles, and so the paintings on this wall and these are from the neighborhood where I grew up in LA, so kind of a contrast to Brooklyn. Deborah Brown explica los elementos compositivos en estos lienzos. The shadow is kind of the wild card because the shadow comes in at an angle and is a little disturbing maybe at first because it injects a different element, an angle, into the painting. So you have this grid of the horizon line, as you pointed out, the vertical of maybe the trees, the statue, the buildings, and then the shadow. So that's the play of the formal elements that construct the painting. La exposición Camino a Casa inaugura la Galería Adhesivo Contemporary, en donde permanecerá hasta el 6 de mayo de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Entre los rockstar de la literatura de todos los tiempos, Oscar Wilde es una de sus figuras centrales. Por obras como La importancia de llamarse Ernesto o El retrato de Dorian Gray, conoció la fama y la fortuna. Por su estilo de vida poco ortodoxo para la Inglaterra victoriana, la humillación, la cárcel, la indigencia. Durante su estancia en la cárcel, acusado de sodomía, murió su madre y perdió la custodia de sus hijos. Aún es un misterio la razón por la que, pudiendo evitar la prisión, no lo hizo. Constancia de su encierro es De Profundis, una carta atravesada por el abandono, el odio, el dolor, pero también por sus reflexiones sobre el arte. Un mea culpa para quien sabía que para aquel que vive más de una vida, más de una muerte debe haber. Ideas y emociones surgen naturales de su prosa, una prosa límpida,
la de aquellos venturosos que pueden prescindir de la aprobación de la crítica y aún a veces de la aprobación del lector, pues el agrado que nos produce su trato es irresistible y constante, a decir de Borges. De Profundis también es una larguísima carta privada que da cuenta del significado del dolor y su belleza. La traducción de José Emilio Pacheco mantiene viva la llama de esa prosa que ilumina al lector. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y esta noche la poesía se hace presente para evocar la memoria del autor de Muerte sin fin. El mar, dentro de mí lo siento, ya solo de pensar en él, tan mío, tiene sabor de sal mi pensamiento. Este es un texto de José Gorostiza, uno de los máximos exponentes de la poesía mexicana. A 50 años de su fallecimiento, la Academia Mexicana de la Lengua organizó un homenaje. Los poetas Vicente Quirarte y Jaime Labastida, así como el narrador y promotor de lectura Felipe Garrido, ofrecieron una charla para hablar de su vida y obra. Es autor de libros como Canciones para cantar en las barcas y Muerte sin fin. Muchos consideran que con estos dos libros logró situarse como el poeta mexicano más destacado desde Sor Juana Inés de la Cruz. José Gorostiza falleció el 16 de marzo de 1973. Bueno, nos vamos a presentar ahora la segunda parte del reportaje de nuestra compañera Katia León para saber si nuestros cerebros están diseñados para la comida de hoy. Ayer le comentamos cómo es que la multimillonaria industria alimentaria tiene una participación estelar en la expansión de la epidemia de obesidad en el mundo y las razones por las que perder peso va mucho más allá de fuerza de voluntad, dietas o ejercicio. Hoy le presentaremos los medicamentos de última generación desarrollados por la multimillonaria industria farmacéutica que estimulan los circuitos de saciedad en el cerebro, es decir, estas drogas hacen que el cerebro desee menos comida. El neurobiólogo Stefan Guyenet, autor del libro El cerebro hambriento, entrevistado por Ezra Klein en su podcast para The New York Times, explicó que el apetito está regulado por el cerebro y constituye la palanca principal que influye en la obesidad humana. Entonces, como explicamos ayer, nuestros comportamientos están genéticamente conformados para responder a la escasez, por lo que, si nos ponen en un entorno alimenticio saturado de alimentos ultraprocesados, la respuesta intuitiva del cerebro va a ser sobreconsumirlos y elegirlos por su densidad calórica por sobre alimentos nutritivos. Así es que, si tiene una comida sabrosa, comerá más, pero si tiene 3 comidas sabrosas al mismo tiempo, sobreconsumirá dramáticamente, que es lo que sucede con los buffets, por ejemplo. Como nuestro entorno alimenticio y mediático está saturado de opciones poco saludables, los nuevos medicamentos se dirigen a los circuitos cerebrales que regulan la ingesta de alimentos y la grasa corporal. Ensayos aleatorios controlados han arrojado de 15 a 18% de pérdida de peso corporal, mucho más efectivo que un típico programa conductual de pérdida de peso. Lo que hacen es modificar la comunicación entre los intestinos y el cerebro, así como el tracto digestivo, con el fin de alterar el comportamiento alimenticio. Es decir, se dirigen a los circuitos de recompensa y hacen que la comida ya no sea tan seductora como solía ser. El problema es que son muy costosos y si se dejan de tomar, el cerebro advierte la pérdida de grasa como un riesgo y vuelve a regresar al peso anterior, en donde instintivamente prefiere estar. Vaya solución. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Veamos qué recomendación nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Sawa. Adelante, maestro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta vez les voy a recomendar una película titulada La novia del desierto. Se trata del promisorio debut de un par de cineastas argentinas, Cecilia Atán y Valeria Pivato, que narra una sencilla historia sobre el despertar emocional de una mujer en medio del desierto argentino. La anécdota es mínima, pues narra cómo la protagonista, interpretada por la impecable actriz chilena Paulina García, busca su bolso que olvidó en el vehículo de un vendedor ambulante apodado El Gringo, que encarna Claudio Ricci. El bolso no aparece en primera instancia, sino que ambos personajes tendrán que recorrer los diversos puntos por donde pasó El Gringo. Pero ese es solo el pretexto para juntar a dos personajes solitarios, ella demasiado sedentaria y él demasiado en movimiento. Las directoras hacen buen uso de la pantalla ancha, apoyadas en la espléndida fotografía de Sergio Armstrong, y consiguen que el paisaje se vuelva otro personaje más. Estrenada en el Festival de Cannes de 2017, La novia del desierto obtuvo el Colón de Oro a Mejor Película y el Colón de Plata a sus dos intérpretes en el Festival de Huelva de ese mismo año. Estén pendientes, pronto estará en la programación de Canal 22. Se llama La novia del desierto. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, maestro García Tsao. Y bueno, el título de esta publicación es de sobra elocuente, una historia compartida. Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Julia Navarro sabe que no se puede contar la historia de las mujeres sin tener presente a los hombres. Lectora y viajera incansable, la escritora y periodista española presenta su libro más reciente titulado Una historia compartida, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Un relato personal que muestra sus inquietudes y encuentros con las historias de mujeres que han dejado huella en su vida. Propuesta editorial que no excluye a los hombres. Yo lo que hago es una reinterpretación de mujeres reales, también de mujeres mitológicas, de su relación con los demás. Hago un viaje diferente a lo que significaron o a cómo nos han contado la historia de estas mujeres. Navarro encuentra en el recuerdo su fuente de creatividad y en este libro, escrito durante la pandemia por coronavirus, delinea la vida y obra de monjas, escritoras, gobernantas, poetas, artistas, científicas y desmenuza a los hombres que estuvieron cerca de ellas. La autora reivindica a mujeres como Cleopatra, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir y Virginia Woolf, a partir de sus historias compartidas con hombres como Julio César, Marco Antonio, Diego Rivera, Sartre y Leonard Woolf. A mí me produce mucha curiosidad, cuando hablo de mujeres notables, intentar conocer cómo eran ellos, cómo eran los hombres que ocupaban un lugar en su vida y si fueron un estímulo para ellas o fueron un freno para ellas. Una historia compartida busca ajustarse a la realidad de cada época sin limitaciones. No podemos hablar de nada si no nos miramos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque desde el principio de los tiempos este planeta lo hemos habitado hombres y mujeres. Lo que pasa es que la historia la han contado ellos y además desde una perspectiva absolutamente masculina. Noticias 22, Karen Rivera. Antes de la pausa, lamentamos compartir con ustedes esta información. Lo está confirmando Marisol Schulz en su cuenta de Twitter. El fallecimiento del gran escritor mexicano Eugenio Aguirre, a quien mucho estimé, dice Marisol Schulz. Un abrazo y mi cariño a su familia, a sus lectores y amigos, que en paz descansa. Aquí también nos sumamos con un abrazo fraterno a las familiares y amigos del maestro Eugenio Aguirre. Pecar como Dios manda, Leona Vicario. Él participó también en un programa de cuentos mexicanos en Radio Educación hace algunos ayeres. Perteneció al Sistema Nacional de Creadores, un autor que además aportó mucho para conocer la historia, de manera particular la historia virreinal en nuestro país. Vaya pues un abrazo fraterno y nuestro reconocimiento desde aquí. Están viendo su pantalla el tuit que publica Marisol Schulz confirmando esta lamentable noticia del autor nacido en la Ciudad de México en 1944. Descanse en paz, Eugenio Aguirre. Y con esta triste noticia nos vamos a una breve pausa.
audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. MX Nuestro Cine, la cinematografía mexicana de todos los tiempos. Por el triunfo de nuestra causa. La causa es lo que importa. Sintonízalo a través de TV Abierta, 22.2, Megacable, Sky, Dish, Easy, Total Play. ¡Claro! Como que eso es música. Por MX Nuestro Cine. La ciencia y tecnología al alcance de tu mano. Bueno, en términos de estadística tenemos más datos, tenemos más información, pero también implica un reto. Pepe Gordon y sus invitados nos despertarán la curiosidad e imaginación revelando los enigmas del universo. Escuchamos un sonido, es una liberación de energía. Uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas. La oveja eléctrica, martes, 21:30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos listas aquí en el estudio de Debate 22. Hoy me acompaña el doctor Edgardo Buscaglia y vamos a hablar si es posible un maxiproceso en México después de este juicio contra Genaro García Luna en el que se le ha declarado culpable. Doctor Buscaglia, bienvenido. ¿Cómo ves? ¿Es posible un maxiproceso en México? Es muy posible. México ya tiene las leyes, pero hay un pacto político de impunidad mafiosa que bloquea al maxi proceso contra las redes de políticos, empresarios y pantallas de sociedad civil que protegían a García Luna. Ahí está la materia pendiente para México para vencer a la mafia que ha desangrado al país. Bien, pues de esto y más vamos a hablar hoy en punto de las 9 de la noche aquí en Debate 22. Les espero. Hoy, 21 horas. Volvamos la mirada a Rosario Castellanos y vamos a conocer a la mujer más allá de la poeta. Rosario Castellanos, la que cuestiona el papel de la mujer en la sociedad, la que observa las desigualdades sociales y construye pensamiento a partir de su obra literaria, es la protagonista del libro que lleva su nombre, realizado por la escritora Sara Uribe y la ilustradora Verónica Gerber. Y es la Rosario que quiero o que he querido compartir con las lectoras y con los lectores en este libro. Una Rosario más allá de esta imagen de una poeta que escribía poemas amorosos o cuyo enfoque era el de una poeta enamorada. Un poco es esta transformación, ¿no?, de la escritora sufriente, ¿no?, en la escritora confrontadora, en la escritora pensadora, en la escritora, compleja. A partir de una revisión completa de las cartas, artículos, obras de teatro, ensayos, cuentos, poemas y novelas de Rosario Castellanos, Uribe y Gerber cuestionan a la autora de Poesía no eres tú. Platican con ella, la escuchan, la interpretan para trazar desde otro ángulo a la mujer enfocada en reflexionar las injusticias de los pueblos indígenas, las opresiones de las mujeres y el papel de las escritoras y de la universidad en la búsqueda por la equidad, como materia que arde y sigue encendida en el siglo XXI. Lo que pretende hacer es que las lectoras, los lectores, les lectores puedan sentir que también pueden preguntarle a Rosario Castellanos, que Rosario Castellanos no está en ningún pedestal, que está al alcance de ellos. Hacer preguntas es leer también, ¿no? Es una manera de llevar más allá la lectura. Rosario Castellanos, Materia que arde, es resultado de una propuesta de la editorial Lumen que busca acercar mujeres notables del siglo XX a las nuevas generaciones. Noticias 22, Karen Rivera. La historia de la Coatlicue resurge como fruto en la sequía. Hola, Elena, ¿sí? Elena es una buena empleada, trabajadora, responsable, pero toda su capacidad está en duda por el hecho de que no quiere ser madre. Esta historia de Itzel Lara y dirección de Hugo Arrevillaga de alguna manera retoma la historia de la Coatlicue.
En realidad no es una adaptación, es una revisitación, ¿no? Para mí fue muy fácil porque quise hablar de las mujeres que decidimos no ejercer la maternidad y la Coatlicue, que es justo como decías, la representación de la madre de todos los dioses, ¿no? Entonces, viéndola, yo pensé, es que la obligaron a ser madre. O sea, ella estaba un día barriendo y de repente llega una plumita y se le mete y es Huitzilopochtli, y además el hijo la destroza, le destroza las entrañas para defenderla. Y tomando en cuenta eso, quise revisitarla en el sentido de que ya no estamos en ese lugar, ya podemos decidir si queremos o no ser madres. Llevada a escena por la Compañía Nacional de Teatro y con una breve temporada en el Teatro de las Artes del CENART, Fruto en la sequía muestra a una mujer que poco a poco se irá empoderando para que se respete su decisión. Elena tiene 40 y pico y lo que le va a pasar es que se le va a cuestionar si no tiene el instinto materno, ¿no? Y ella va a decidir que no existe, que biología no es destino. Toda mujer como yo que hemos decidido no ser madre sabemos lo difícil que es sentirse relegada de la sociedad. Sí es complicado y sí tenemos que pagar precios muy altos, amistades que nos dejan, ¿no? Mucho juicio alrededor de nosotras, sí está complicadito. Llegué. ¿Y bien? ¿Cómo le fue? Noticias 22, Alberto Aranda. Jamás, Elena. Es mi deber como jefe preguntarles a mis empleados sobre... Esta singular, llamémosle, mutación da cuenta del daño que le hemos hecho al planeta, pero también de la capacidad de adaptación del mismo. Vean esto. Descubren en Brasil una nueva especie de roca que ha encendido las alarmas entre la comunidad científica. Este nuevo material ha sido catalogado como plastiglomerado y se forma con sedimentos orgánicos y desechos plásticos presentes en el océano. La investigación a cargo de la geóloga Fernanda Velar Santos de la Universidad Federal de Panamá determinó que el plástico se derrite por el calor del sol para luego fusionarse con las rocas. También se llegó a la conclusión de que el plástico proviene principalmente de los desechos de redes de pesca, las cuales son arrastradas por las corrientes marinas y se terminan por acumular en la playa. Las rocas fueron encontradas en la isla de Trinidad, un sitio considerado santuario de tortugas. Aún no se sabe cómo afectarán estas rocas los ecosistemas en los que se alojan, pero es una realidad que la cantidad de plástico vertido en el mar es alarmante. Noticias 22, Julio López. Pues en efecto ahí están ya las repercusiones del daño que les hemos hecho al planeta como seres humanos y a los ecosistemas. Y comenta Julio en esta pieza que no sabemos cómo va a seguir afectando, pero ya lo afectó, no solo por haber contaminado las aguas, sino el plancton, estos microorganismos que forman la base de la cadena alimenticia en los océanos, ya tiene repercusiones y contaminantes de estos plásticos que después consumirán organismos más grandes como las tortugas, y a la hora de desovar, evidentemente, estos nuevos críos de tortuga ya vendrán en su ADN también, lamentablemente, con estos plásticos. Esperemos que la naturaleza sea lo suficientemente sabia como para que sobrevivan, se adapten y podamos seguir contando con esos ecosistemas. Fíjate que me recordó mucho al llamado sea glass o este vidrio marino que ya de él se habla muchísimo y que está presente en muchas playas, en muchos sitios del planeta y que son pedazos de cerámica, de botellas y demás que el mar ha ido puliendo por medio de sus oleajes y entonces ahora ya son piedras valoradas y que se pueden encontrar en muchas playas, ya no tienen estas características originales, sino que están pulidas, son piedras. Así va. Así es la naturaleza de resiliente. Poderosa es la naturaleza. Y nosotros de destructores. ¿no? Vámonos con algo más amable, vámonos con música. Esta noche los dejamos con un recuerdo del gran compositor, violinista, organista italiano Giovanni Battista Pergolesi. Todos lo recordamos por el Stabat Mater, un gran compositor barroco y uno de los máximos exponentes de este periodo. Muchas gracias. Fallece en 1736, un 16 de marzo.